Entonces, en esta parte del curso vamos a entrar a la conducción de calor en régimen transitorio. Para esta clase vamos a ver de una manera simplificada las secciones 4.1 y 4.2 del libro, las cuales se tratan del análisis de sistemas concentrados y la conducción en paredes planas, cilindros y esferas. Entonces, los análisis que hemos hecho hasta ahora, mirábamos el cambio de las temperaturas, el análisis de energía, pero ahorita que hablamos de régimen transitorio, ya nos interesa el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre entre un cambio de temperatura o cuál va a ser la temperatura en un tiempo determinado? Que eso es la finalidad. Entonces vamos a hablar de un tiempo T, el cual va a ser el tiempo que nosotros o vamos a encontrar o es el tiempo en el cual queremos averiguar a qué temperatura está cualquier sistema. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que si está un agua en tanta temperatura, digámoslo así, 60, haciéndolo algunos análisis en 5 minutos, que sería nuestro tiempo T, ¿en cuánto estará la temperatura? Es de ese tipo de problemas que ahorita vamos a tratar. Y de la manera inversa. Entonces, comenzando con el análisis de sistemas concentrados, este análisis sirve para cuerpos o para sistemas de los que vamos a analizar que tengan una temperatura uniforme, es decir, que la temperatura exterior, la temperatura superficial, como la temperatura central de este sistema o de este cuerpo que vamos a estudiar, sea constante o muy aproximadamente, las temperaturas sean muy aproximadas. Entonces, usualmente este tipo de análisis se hace para sistemas o cuerpos pequeños de materiales de buena conducción o sistemas o cuerpos donde se pueda garantizar o donde podamos afirmar que la temperatura se mantiene constante en todo el cuerpo. Entonces, este es el ejemplo de la bola de cobre que ustedes pueden encontrar en el libro de transferencia de calor de Cengel, la tercera edición, en el cual es una bola de cobre y tanto en la superficie como en el centro ella se encuentra a 70 grados. Por lo tanto, el análisis de sistemas concentrados se puede aplicar. Como les decía, vamos a ver esto de una manera simplificada. Si ustedes revisan en el libro, van a ver que en esa sección 4.1 van a hacer todo el desarrollo matemático para demostrar de dónde salen las ecuaciones. Yo les pido que por favor lo lean, lo revisen, pero aquí nos vamos a concentrar en el estudio o en la aplicación práctica. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el análisis de sistemas concentrados? Lo primero que debemos hacer es hallar la longitud característica, la cual se expresa por esta ecuación. LC vendría siendo nuestra longitud característica, es igual a V, que es el volumen del cuerpo que estemos analizando, y A sub S sería el área superficial. Luego de hallar la longitud característica, nos vamos a hallar el número de Biot, el cual está dado por H, que es por convección, el coeficiente de convección, LC, que es la longitud característica que hemos hallado anteriormente, y K, que es el coeficiente de conducción del material. Si el número de Biot es 0, este análisis podríamos decir que es exacto, pero es bastante aproximado, o sea, tiene unos errores pequeños, si Biot es menor o igual a 0.1. De todas maneras, si Biot es mayor que este valor, pero se puede garantizar o podemos tener la seguridad de que las temperaturas en ese sistema o en ese cuerpo que estemos analizando sean constantes, o sea, en el centro como en la superficie, se puede aplicar el análisis de sistemas concentrados. O sea, recordemos, digamos, estos criterios. O sea, si Biot es mayor que este factor, entonces recordemos que el sistema, si se garantiza que la temperatura es constante en todo el cuerpo, se puede aplicar. Ahora, para hallar la temperatura de un tiempo T, vamos a aplicar esta ecuación, donde esta es la temperatura incógnita, en este caso, o sea, la temperatura de un tiempo T, esta hace la temperatura de los alrededores y esta es la temperatura inicial, igual a E a la B sub T, donde este factor B es igual a todo esto.
donde está H, que es el coeficiente de convección, A sub S, que es el área superficial, que la tendríamos que haber hallado anteriormente, porque para hallar la longitud característica, Rho, B, el volumen, que también lo tenemos, y Cp como el calor específico a presión constante. Y T vendría siendo el tiempo T al cual necesitamos hallar la temperatura. ¿Dónde vamos a encontrar estos coeficientes, estos valores? En las propiedades que se encuentran en las tablas A2 a la A9, donde son propiedades de diferentes tipos de materiales, materiales de construcción, de comida, de agua, diversos líquidos, agua saturada. Ustedes buscan el tipo de material o de lo que van a analizar y en esas tablas A2 a la A9, pues son varias porque son bastantes materiales que hay allí, van a encontrar estas informaciones. Ahora, si tenemos la temperatura en el tiempo T, por ejemplo, tenemos que, ahora en el ejemplo que les decía anteriormente, que en 5 minutos, entonces ese 5 minutos lo convertimos a segundos, sería 300 segundos, entonces este sería el valor T que ponemos aquí y esta la tendremos que despejar. Pero si sabemos que la temperatura pasó de 60 a 30 grados, por decirlo de alguna manera, pero entonces ¿cuánto tiempo tomó? Entonces sería 30 grados aquí y se despejaría este T que está en esta exponencial de este número. Ahora, ¿qué significa el número de Biot? Entonces, ese es el sentido físico de Biot, es comparar la convección en la superficie del cuerpo con la conducción dentro del cuerpo, o si lo vemos de la manera de resistencia térmica, entonces sería la resistencia térmica a la conducción dentro del cuerpo sobre la resistencia a la convección en la superficie del cuerpo. Ahora, para hallar la razón de la transferencia de calor, vamos a utilizar esta ecuación, la cual integra el coeficiente de convección, la área superficial, la temperatura del tiempo T y la temperatura de los alrededores. Ahora, si queremos saber la transferencia de calor desde el inicio, o sea, desde el tiempo 0 o desde T sub T igual a 0 hasta el tiempo T hallado o establecido, entonces vamos a utilizar esta ecuación. MSP, calor específico, por la temperatura en el tiempo T menos la temperatura inicial. Y la transferencia de calor máxima vendría siendo cuando ya se equilibra, ¿no es cierto? Hay un equilibrio entre la temperatura inicial del cuerpo con el medio, o sea, se igualan esas dos temperaturas. Entonces, por eso tenemos aquí la temperatura del medio menos la temperatura inicial. Aquí sería, digamos, la parte aplicada para análisis de sistemas concentrados. Ahora, para hablar de conducción en estado transitorio para paredes planas, cilíndricas y esféricas, vamos a hacer unas consideraciones. Vamos a considerar que todas estas geometrías son infinitas, o sea, una pared infinita, una placa infinita, un cilindro de longitud infinita y una esfera de radio infinito. Pero de todas maneras ustedes dirán, ¿cómo que físicamente hay aquí infinito? Bueno, de todas maneras una pared, por ejemplo, de una casa se puede tomar como una pared infinita en el sentido de que es una área, el área de la pared con respecto al espesor, pues es una relación bastante grande, o sea, el área es mucho mayor que el espesor, entonces podría aplicarse como pared. Igualmente la tubería, el diámetro con respecto a la longitud también aplica. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de análisis para este tipo de conducción en estado transitorio para paredes, cilindros y esferas? Primero que todo, en el libro está pues todo el desarrollo matemático para que lo repasen. Entonces, vamos al criterio de análisis. Lo primero, hallar el número de Biot, que lo expliqué anteriormente. Biot sería igual al coeficiente de convección por la longitud característica sobre el coeficiente de conducción. Solamente que aquí la longitud característica no vendría a ser lo que teníamos anteriormente, sino esa longitud que nos importa para el tipo de análisis. Es decir, estamos hablando también de análisis en régimen transitorio y unidimensional, donde, recordemos, hablamos de unidimensional, pero en el sentido de cómo va el flujo. Es decir, que el flujo de calor va de
de un lugar a otro, digamos así, una flecha, no en dos partes, sino solamente de un lugar a otro. O sea, por ejemplo, en la pared, atraviesa la pared. Entonces, como atraviesa la pared, esta longitud característica, para el caso de paredes planas, vendría a ser el espesor de pared. Y para cilindro de esferas, vendría a ser el radio. Ok, una vez hallado el número de Biot, vamos a hallar el número de Fourier o tau, que es igual a alfa sobre t, sobre la longitud al cuadrado. Este número de Fourier entonces es considerado como el tiempo dimensional, y el sentido físico es este que vemos aquí, que es la razón a la cual el calor es conducido a través de L en un cuerpo de volumen L al cubo, sobre la razón a la cual el calor es almacenado en un cuerpo de volumen L al cubo. Entonces, vendría siendo que el número de Fourier es una medida de calor conducido a través de un cuerpo en relación con el calor almacenado. Vamos a tener en cuenta entonces para este tipo de análisis que tau va a ser mayor que 0.2. Esto con el fin de tener errores por debajo del 2%. Si ustedes ven nuevamente en el libro, ellos van a explicar pues por toda la ecuación y todo el análisis matemático, porque se da este caso. Otra cosa, este alfa aquí es la difusividad térmica del material. Entonces este usualmente es un dato que vamos a tener. Bueno, listo, ahorita hallamos, entonces volvamos a los criterios. Tenemos primero hallar el número de Biot, donde el C vendría siendo pues la longitud que nos interesa, espesor de pared o radio en cilindro y esferas. Luego hallamos el número de Fourier o tau. Luego de hallar el número de Fourier o tau, pues sería deseable que sea mayor a 0.2 para tener menos errores. Luego de esto, vamos a buscar los coeficientes lambda sub 1 y a sub 1 en la tabla 4.2 del libro. Entonces, aquí ustedes ven que la tabla se divide en las tres configuraciones geométricas: pared plana, cilindro y esfera. Entonces, una vez hallado Biot y por ejemplo tenemos un cilindro, entonces, por ejemplo, Biot me da 0.2, entonces para ese caso vamos a tener un lambda de 0.6170 y un A sub 1 de 1.0483. Pues en caso tal de que el Biot esté entre estos datos, pues obviamente tendremos que interpolar. Entonces, hallamos Biot y con este número de Biot nos vamos lineal dependiendo del tipo de geometría. O sea, si tenemos esfera, pues obviamente si nos da Biot 0.3, vamos hasta acá, y el correspondiente a 0.3 vamos a tomar el lambda 1 sub 1 y el A sub 1, que son los coeficientes, como dice aquí, usados en la solución aproximada de un término de la conducción de calor unidimensional en régimen transitorio. Entonces, luego de hallar estos coeficientes, vamos a hallar, como hablábamos anteriormente en el análisis de sistemas concentrados, nuestras incógnitas van a ser o la temperatura o el tiempo, la temperatura de un tiempo t o el tiempo t con determinada temperatura. Entonces, estas son las expresiones para hallar la temperatura en un tiempo t, en una longitud x en este caso, o en un radio r en este caso. Entonces, si necesitamos hallar la temperatura en un tiempo t, esta vendría siendo nuestra incógnita. El t este vendría a ser la temperatura de los alrededores y esta es la temperatura inicial. Este A sub 1, entonces era de esta tabla, lo que ya hallamos, este lambda sub 1, igual lo hallamos en la tabla. Tau lo hemos hallado anteriormente. Y bueno, estas son las longitudes. Entonces, como ven, aquí es mayor a 0.2. Pero sí, esto es para la temperatura superficial. Si necesitamos la temperatura en el centro de estas geometrías, entonces vamos a tener este tipo de expresiones. Aquí dice x igual a 0, es que es en el, o radio igual a 0. Aquí teníamos un j sub 0, que son las funciones de Bessel, j sub 0 y j sub 1, que son las funciones de Bessel, y van a estar en la tabla 4.3.
por aquí tenemos el J sub 1, bueno. Entonces, donde este J sub 0 y J sub 1 se va a mover dependiendo de la raíz. Y vamos a tener en cuenta el lambda sub 1 que hemos hallado para, según el lambda sub 1, entonces vamos a tener cada una de estas, pues la que requeramos. Entonces, si nos vamos al libro, esta sería la ecuación, las tablas completas. Tabla 4.2 y tabla 4.3. Para encontrar los diferentes coeficientes que requerimos. Ahora, para hallar la cantidad máxima de calor que un cuerpo puede ganar, entonces sería el calor máximo es igual a la masa por el calor específico a presión constante, por la temperatura del medio menos la temperatura inicial, o ρ v su calor específico, donde estos datos pues lo obtenemos de tabla, según pues, son características del material, ¿no? Entonces las tablas A sub A2 a la A9 serían las tablas donde podemos encontrar la densidad del material ρ y las temperaturas inicial y final, y del medio, perdón, la temperatura del medio y la temperatura inicial. Y la fracción de transferencia de calor, según la geometría, entonces viene dado por estas expresiones. Entonces queda como talleres pues, realizar los ejercicios 4.14 y 4.37. Posteriormente estaré realizando en otros videos el ejercicio para análisis de sistemas concentrados 4.17 y 4.41. Muchas gracias.